Hola, regresamos. Sí, sí, sí. Oye, ¿siempre les quita así el tiempo, así a determinado tiempo? Sí, doctora. Sí, Antes sí. eran Antes 50 daba más minutos tiempo, exacto. y ya lo pasaron a 30. Ustedes establecen la reunión, ¿verdad? Sí. Porque yo estaba trabajando con sus compañeros a través de la plataforma de Webex Cisco y en ningún momento nos quitó. ¿No sería bueno a lo mejor para la próxima intentar esa plataforma? Sí, Porque incluso en Meet también no te quita tiempo, entonces. Entonces, porque si quieren, la próxima clase creo que es la de tubulopatías. Igual me avisan, yo establezco la reunión, porque creo que con Luis y con sus compañeras no tuvimos límite de tiempo. Aunque yo lo había planeado la primera reunión a 1 hora, nos fuimos casi a 2 horas y en ningún momento nos quitó. Y es la misma plataforma que la universidad nos dio. Bueno, la otra de las opciones de plataforma que nos dio la universidad. Entonces, si quieres, lo intentamos por esta para que no tengamos este inconveniente de estarnos conectando nuevamente, ¿no? Sí, Pero estaría bien. bueno, entonces, donde nos quedábamos es lo que les decía, que se correlacionaba clínicamente con esto, que sin embargo nosotros, cuando hubo un tiempo que reumatología pediátrica nos pidió que biopsiáramos a todos los lúpicos, aunque desde el punto de vista renal no tenían gran cosa, fue sorpresivo para nosotros ver que más de un paciente que no tenía nada de sedimento urinario o que lo más que había era un poquito de microhematuria, llegamos a tener clase 4. Entonces realmente no es una regla, pero lo característico es que yo tengo esta sintomatología y yo ya estoy pensando histopatológicamente qué voy a encontrar. Evidentemente la clase 6 ya es un paciente con esclerosis importante y es cuando ya tiene un deterioro progresivo y que evoluciona enfermedad renal crónica y que requiere incluso una sustitución. ¿Ok? Entonces, esto es importante saber que si, por ejemplo, aquí voy a meter un poquito de la presentación clínica, yo les decía cuando hablábamos de glomerulopatías primarias, específicamente síndrome nefrótico y de lesión glomerular mínima, que había datos que nos harían sospechar que sea eso, que era la edad de presentación, la presentación clínica y, por supuesto, el tercer criterio para hacer o no una biopsia era la respuesta al esteroide. En este caso es lo contrario. Si yo recibo un paciente que tiene más de 12 años, o sea, es adolescente, es mujer sobre todo, pero no descarta a los varones, y se presenta con un síndrome nefrótico o con un nefrótico nefrítico, a ese paciente inmediatamente le tengo, bueno, no inmediatamente, pero primero le voy a hacer una biopsia antes de empezar a pensar en algún tratamiento. Y es lupus hasta no demostrar lo contrario. ¿Ok? Ok, perfecto. Preguntas. ¿Nadie? En estos pacientes no se les da únicamente tratamiento con diuréticos y no se les da nada de corticosteroides en lo que se esperan los resultados del laboratorio, más No, bien por de supuesto biopsia. que no. Por supuesto que no. Ahorita cuando hablemos un poquito más de presentación clínica, vas a ver que tú ya tienes que estar pensando. O sea, tú vas a planear que es un paciente adolescente, que es una mujer o que es un varón, que tiene presentación de una glomerulopatía con nefrótico nefrítico, incluso hasta puede tener o no elevación de la creatinina. Tú ya sabes que lo vas a biopsiar, pero de preferencia vas a hacer esa biopsia o si no tienes oportunidad de hacerla hoy, mañana o pasado, tú puedes iniciar el tratamiento. Tú ya sabes qué va a ser seguramente. Entonces, es válido que inicies por actividad inmunológica con esteroides, pero esteroides no vía oral, esteroides en pulsos, para evitar que esto se convierta en una situación de una glomerulonefritis rápidamente progresiva, sea por lupus o sea por cualquier otra enfermedad. Tú lo que vas a evitar que la actividad inmunológica, valga la expresión, se lleve al riñón rápidamente. ¿Ok? Sí, doctora. ¿Dudas extras? ¿No? Síguele, Brian, por favor. Ok. Bueno, entonces eso sería más o menos lo que es la relación, ¿no? Entre la histología, el daño al glomérulo y la clínica.
Entonces, ahora lo que estábamos viendo ahorita con esto, lo que, bueno, Perdóname, entonces te voy a volver a interrumpir porque no me acordaba cómo era el orden de las diapositivas. Antes de ok. pensar el tratamiento inmunosupresor, les voy a decir entonces por qué la importancia de que, según yo preguntaste tú, ¿verdad, Luis? ¿Era tu voz? Sí. Sí, bueno, entonces, más que nada para responder o complementar lo que tú preguntabas. Yo tengo un paciente que se está presentando a mi servicio de nefrología que tiene las características que ya mencionamos y que tiene manifestaciones clínicas de una glomerulopatía. Ahí, como mi primera posibilidad diagnóstica, es un lupus, porque es la vasculitis más común. Entonces, ¿qué debo hacer? Ahí es donde entra pensar en buscar intencionadamente ese lupus, y ahí es donde entran los criterios de la Asociación Americana de Reumatología para Lupus, o en su defecto, el actualmente conocido Colegio Americano de Reumatología. Entonces, dentro de mi historia clínica, yo voy a investigar esos criterios de la Asociación Americana o Colegio Americano de Reumatología. ¿Alguien recuerda haber leído los criterios para lupus? Primero que alguien me quiera decir cuántos son. ¿Nadie? Un punto extra. ¿Nadie? Los estoy leyendo, doctora? No, no me lo sé. Sí, los tuve que buscar, doctora, no me lo sé. Bueno, no te preocupes, vamos a hacer un recordatorio porque en lo que los leen vamos a ahorrar tiempo. Los criterios clínicos y bioquímicos para el lupus que dictó la Asociación Americana de Reumatología, o actualmente llamado Colegio Americano de Reumatología, son 11. Antes eran 20 o más, que incluía la caída de cabello, el fenómeno de Raynaud, un montón de cosas, ¿no? Pero actualmente se concentraron en 11 criterios. Dicen que el orden de los factores no altera el producto. Sin embargo, mi punto de vista muy personal es que si somos ordenados, nos lo vamos a aprender más rápido. Son 11 criterios. Primero son 6 criterios clínicos. ¿Cuál es la característica clínica de un paciente con lupus? Ya lo están leyendo, pero ¿cuál es el primero? Su eritema malar, ¿no? El eritema malar. ¿Alguien sabe qué significa la palabra lupus? Lobo. Lobo. Y es porque decían los estudiosos de esa época que el aspecto que le daba el eritema malar al paciente semejaba a un lobo. Por eso le llamaron lupus. Entonces, primer criterio clínico de la cabeza a los pies es el eritema malar, que es una zona eritematosa en alas de la nariz y hacia la zona malar. ¿Ok? Entonces, primer criterio clínico. Segundo criterio clínico, siguiendo en la cara, es la fotosensibilidad. Tercer criterio, bajando un poquito a la boca, son las úlceras orales. Igualmente en cara o en el resto de la piel tenemos una zona de lupus discoide, que es el cuarto criterio clínico. Quinto criterio clínico es la artritis, que puede ser de una o varias articulaciones. Ya son 5 clínicos. Y el sexto criterio clínico es la serositis, manifestada como derrame pericárdico, derrame pleural, ascitis, todo aquello que les haga que se acumule líquido en un espacio extra es una serositis. Son 6 criterios clínicos. Desde el momento mismo que yo veo a mi paciente con un nefrótico nefrítico, ya estoy investigando el eritema malar, el lupus discoide, las úlceras, todo lo que puedo investigar clínicamente, y puedo empezar a armar mi sospecha diagnóstica. De ahí vienen 3 criterios más que habla de daño a órganos específicos. ¿Cuáles son esos órganos? Obvio, el riñón es uno de ellos. Es el séptimo criterio. Octavo criterio es daño al sistema nervioso central. Y el noveno es el daño al sistema hematológico, cursando con una mono, bi o pancitopenia. Ya son 9 criterios y solamente me quedan 2 más. Uno de ellos tan solo son los anticuerpos antinúcleo y anti-DNA. Teniendo positivo uno u otro es un criterio. Y el 11º criterio es todos los reactantes de fase aguda, factor reumatoide, PCR, inmunoglobulinas que tiene una hipergamaglobulinemia, el complemento bajo, porque ya dijo su compañero que se activa la vía del complemento y se une a esos complejos inmunológicos,
VDRL positivo, falsamente positivo, células LE que ya no se hacen actualmente, todo lo que sea de reactante de fase aguda entra como criterio inmunológico. Y son 11 criterios. Lo que dice la literatura es que 3 o más criterios es lupus. ¿Ok? Entonces yo tengo específicamente al paciente con esas características, con mi nefropatía, lo voy a biopsiar, investigo criterios y tengo más de 3 criterios de la Asociación Americana de Reumatología, ya sé que es lupus y entonces ahí es donde voy a empezar yo a dar tratamiento con o sin biopsia. ¿Está más o menos más entendida tu pregunta, Luis? Sí, doctora. Uh-huh. Bueno, ¿alguna duda que tengan ustedes extras? Si yo hiciera el examen, les incluiría los criterios de la Asociación Americana de Reumatología, ¿eh? Así que por las dudas vuelvan a revisarlos. Bueno, ¿no hay dudas? Seguimos entonces. Ok. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el tratamiento. Esto lo saqué de la Cadigo de apenas. Uh-huh. Y bueno, lo divide el tratamiento en tratamiento para clase 1 a la clase 3, a la clase 2. Primero, bueno, necesitamos evidentemente pruebas o evidencias de una biopsia de un riñón con lupus, con nefropatía lúpica. Y de ahí, bueno, vamos a considerar ya la clínica del paciente, ¿no? Si presenta niveles de proteinuria bajos o si ya presenta un síndrome nefrótico. En el caso de que presente ya un síndrome nefrótico, vamos a, y mediante una microscopía electrónica, vamos a evaluar el daño hacia los podocitos que está generando el lupus. Una vez que tengamos eso, bueno, pues se va a dar lo que es el tratamiento para cambios mínimos, que es lo que ya habíamos visto en la clase pasada, ¿no? Que podíamos utilizar lo que era la prednisona. Y bueno, aquí es donde debemos tomar en cuenta la combinación de medicamentos para poder llevar un mantenimiento de los fármacos o del paciente para lograr lo que se busca, ¿no? Que es la remisión. O como lo decía hace un momento la doctora, no la remisión, pero sí controlar la enfermedad. Que bueno, vamos a utilizar lo que son dosis bajas de glucocorticoides u otro inmunosupresor. En el caso de que el paciente presente proteinuria baja o datos de proteinuria o niveles de proteinuria bajos, lo que vamos a utilizar, bueno, van a ser inmunosupresores y dependiendo de los datos extrarrenales del paciente o los datos sistémicos del paciente, vamos a utilizar vamos a utilizar de acuerdo a los datos de las manifestaciones del paciente que tenga extrarrenales, vamos a utilizar el tratamiento inmunosupresor. Ok, lo que quiere decir esta gráfica, lo primero que quiero decirles es que acuérdense que el tratamiento que estamos hablando no es para el lupus, ¿eh? Estamos hablando del tratamiento para la nefritis lúpica, porque si no nos quedaríamos cortos. Entonces, lo que está diciendo Brian es que si tenemos una biopsia clase 1, clase 2 y mi proteinuria es mínima, el tratamiento va a estar mediado por los datos extrarrenales. Ahí va a decidir el reumatólogo qué tratamiento va a dar específicamente para ese paciente con lupus eritematoso, pero el tratamiento no va directamente dirigido hacia la nefritis lúpica. ¿Por qué? Pues porque es mínima la lesión que tenemos, ¿de acuerdo? Si tengo una clase 2 y ya tengo una manifestación de síndrome nefrótico, según las CADIGO, puedo pensar en dar un tratamiento como si fuera una lesión glomerular mínima con dosis de esteroide con esquemas de 8 a 12 semanas. Y el mantenimiento lo voy a llevar a cabo con dosis bajas de esteroide más la presencia de algún otro inmunosupresor. ¿Ok? Pero esto es tratamiento para nefritis lúpica. No confundamos si estoy dando tratamiento para el lupus como tal. ¿De acuerdo? Porque va a depender del grado de afectación renal. Ok, síguele, Brian, por favor. Doctora, bueno, yo tengo una duda. Lo que pasa es que estuve revisando el tratamiento hacia los que no son, ¿cómo se llama? Sensibles a los esteroides. Entonces, ¿tendrían los mismos criterios para, bueno, me refiero a
los mismos criterios para delimitar si son resistentes o no resistentes a esteroides en la clase lúpica, o tendría consideraciones especiales Es también? consideraciones especiales. O sea, está empezando en podocitopatía como si fuera un tratamiento de lesión glomerular mínima, pero la verdad es que el lupus nunca le vas a quitar el manejo. Vas a dar o sea, lo que tiene característica el tratamiento para la nefritis lúpica es que siempre vas a tener un tratamiento de inducción y posteriormente un tratamiento de mantenimiento. Entonces, no es el mismo comportamiento que si fuera una lesión glomerular mínima, que lo vas a llevar a una remisión y lo vas a dejar sin nada. A este paciente, terminando el esquema, pensando en que sea una clase 1 o clase 2, le puedes dejar dosis bajas de esteroide porque sabes que tiene una enfermedad inmunológica de fondo. Entonces, no es comportamiento de córtico sensible, córtico dependiente, córtico resistente. Es una inducción de acuerdo a las características clínicas de la nefritis y después un mantenimiento de acuerdo a la respuesta que haya tenido al tratamiento de inducción. No sé si me expliqué. Sí, está bien. ¿Sí? Gracias, doctora. Ok. ¿Seguimos, Brian? Sí. Ahora, el tratamiento para la clase 3 a la clase 4 es lo mismo. Si obtenemos una biopsia con algún daño en nivel renal, lo que se va a hacer es, bueno, si existe algún daño trombótico, bueno, se da el tratamiento para eso. Eso es aparte, ¿no? Pero en este caso, si nosotros vamos a evaluar la actividad, si es crónica o si es una enfermedad ya crónica o activa. En este caso, si tenemos una enfermedad que es activa, lo que se va a hacer, bueno, van a ser dar este metilprednisolona vía intravenosa de 0.25 a 0.5 gramos por día durante 3 días aproximadamente. Y después se va a cambiar a prednisona oral, 0.6 a 1 miligramo por kilo por día, sin rebasar los 80 miligramos al día. Y bueno, se va a seguir es lo que decíamos, ¿no? Se va a seguir un mantenimiento del medicamento. Esto nada más es la inducción, la entrada del medicamento. Después ya es el mantenimiento. Eso ahorita lo vamos a ver. En cambio, si ya tenemos lesiones crónicas sin señales de actividad de una enfermedad activa, bueno, pues se va a tratar ya como si fuera, bueno, se va a dar tratamiento para la enfermedad renal crónica y se va a dar el tratamiento de acuerdo a lo que se cataloga para la enfermedad o el lupus, perdón, la nefritis lúpica clase 5, que ahorita también la vamos a ver. En este caso, bueno, nos arrojan otros medicamentos, ¿no? Como es la ciclofosfamida o otros medicamentos como el mico, Micofenolato de mofetilo. ajá, que son medicamentos autoinmunitarios, básicamente. Inmunológicos. Perdón, aquí lo que tenemos que saber es lo que comentaba Luis. O sea, ¿qué pasa si yo tengo el paciente activo? Le voy a hacer una biopsia, no puedo hacérsela en ese momento. Es válido que si yo investigué criterios de la Asociación Americana de Reumatología y tengo criterios para pensar en lupus, yo entro con todo, a una inducción con metilprednisolona de forma endovenosa, que puede ser desde 3 hasta 5 días, de acuerdo a la actividad de ese paciente. Y posteriormente voy a continuar con prednisona. Es muy importante que sepamos que después de la inducción con metilprednisolona IV, hay que continuar con prednisona. ¿Por cuánto tiempo va a ser? Por meses. Poco a poco, de acuerdo a la respuesta clínica, vamos a ir disminuyendo esteroide y obviamente esperando que no tenga efectos secundarios. Pero difícilmente vamos a tratar a un paciente con monoterapia. Vamos a agregarle cualquier otro inmunomodulador de los que pueden mencionar acá. Eso va a depender mucho también de la actividad extrarrenal o renal específicamente. ¿Por qué? Porque les va muy bien con la ciclofosfamida asociada al esteroide, pero hay algunos esquemas y algunos hospitales y algunos compañeros que deciden utilizar una asociación de hace algunos años que era prednisona más azathioprina. No les va mal, a algunos de mis compañeros todavía les gusta inducirlos con eso, pero hay que estar atentos a que cualquiera de estos medicamentos tienen efectos secundarios y hay que estar pendientes de esos efectos secundarios. La ciclofosfamida, uno de los principales, es la cistitis hemorrágica, la cetropina es mielosupresor severo, el micofenolato da muchos trastornos gastrointestinales, los anticalcineurínicos como tacrolimus o ciclosporina nos puede dar también nefrotoxicidad. Entonces, hay que ponerlo en una balanza. ¿Qué es lo que quiero? ¿Dónde tengo más actividad? ¿En el riñón o fuera del riñón?
Lo que quiero es parar la respuesta inmunológica o modularla para evitar que se sigan dañando más vasos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay que entrarle con todo. Pero, por ejemplo, hay pacientes que les decía, debutan con la nefropatía, yo lo puedo tratar, los tratamos los nefrólogos y nos vamos con algún esquema que establece tanto la OMS como la CADIGO. Pero hay pacientes que su nefropatía es mínima y los reumatólogos deciden utilizar otro tipo de esquemas, casi todos se van por ciclofosfamida, pero a veces agregan otras cosas de acuerdo a las manifestaciones extrarrenales que tienen. Entonces debería ser un tratamiento en conjunto, pero aquí lo más importante es que yo ya biopsié y yo ya veo qué tanta actividad o qué tanta cronicidad tiene esa alteración nefrológica. Y dependiendo de eso me voy dando una idea cuál es mi pronóstico desde el punto de vista función renal. ¿Ok? ¿Sí estamos más o menos? ¿Nos vamos entendiendo? Sí, doctora. ¿Dudas? ¿Algo que quieras agregar, Brian? Bueno, ahorita vamos a hablar de lo que es el Ok. mantenimiento de la prednisona. Ah, ok. Que es lo que decíamos, ¿no? Que también se podía utilizar la citropina con prednisona, pero normalmente ya ya no se utiliza esa. La de primera elección ya es los análogos de ácido micofenólico, ya sea Fenólico. el menólico, ya sea el micofenolato de mofetilo. Mofetilo. Mofetilo, sí, ya sea 1 gramo a 2 gramos por día. O es lo mismo, ¿no? El ácido micofenólico. Micofenólico. Micofenólico, sí, perdón. De 750 a 1,5 gramos por metro cuadrado. Ok. Y bueno, entonces ya, para el tratamiento de la clase número 5, pues aquí más que nada siento que ya es como un tratamiento como de control únicamente. Porque, No, perdón. bueno, vamos a observar que si tenemos el síndrome nefrótico evidente, bueno, o si existen niveles bajos de proteinuria, se va a monitorear la proteinuria y se va a dar el tratamiento de complicaciones hacia trombosis o el edema, por ejemplo, ¿no? Pero pues realmente es prácticamente lo mismo. Se van a dar bloqueadores del sistema renina-angiotensina y se va a intentar controlar la presión arterial, además de que se van a dar inmunosupresores. Aquí la cuestión de los inmunosupresores va a variar de las manifestaciones sistémicas del lupus. Es lo mismo, va a variar de si es o no, más bien, si presenta o no las manifestaciones del lupus. Pero de ahí es exactamente lo mismo. Acuérdate que lo que mencionábamos en clase 5 es que los hallazgos clínicos era muy poca manifestación a nivel renal, había muy poco sedimento urinario, hay más manifestaciones extrarrenales, pero es clásico que encontramos una glomerulopatía membranosa. Entonces aquí te dice, tengo una nefritis lúpica clase 5, membranosa regularmente, tengo proteinuria leve, nada más doy como renoprotectores, unos bloqueadores de la angiotensina, bloqueadores de la enzima convertidora de angiotensina o tratamiento inmunosupresor de acuerdo a las manifestaciones clínicas sistémicas del lupus. Y ahí puedo agregar, por ejemplo, hidroxicloroquina, porque hay más manifestaciones extrarrenales. Si ya tengo más problema desde el punto de vista de nefritis y tengo un síndrome nefrótico, puedo dar tratamiento combinado de inmunosupresor con esteroide más alguno otro de los medicamentos que ya habíamos visto. ¿De acuerdo? Pero aquí pareciera que hay más riesgo de la trombosis y más manifestación extrarrenal que los mismos síntomas renales. Y la clase 6, que me imagino que es la que sigue. De hecho, ya no Ya no la pusiste. presentan, No, es que la clase 6 ya porque, estamos en un estado de esclerosis. exacto, sí. Es un Ya ni paciente, perdóname, es un no. paciente que ya prácticamente los hallazgos va a haber esclerosis global y que va a ser un paciente generalmente ya en una enfermedad renal crónica en estadios 4 o 5 que va a necesitar sustituirse. La teoría dice que el paciente que llega a enfermedad renal crónica terminal ya no debería tener manifestaciones extrarrenales, pero esa es la teoría. Nosotros hemos tenido pacientes en diálisis que siguen teniendo manifestaciones extrarrenales. Ya con esos de la mano con los reumatólogos los vamos tratando, pero ya no muchos de ellos ya no son candidatos a la inmunosupresión. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, preguntas hasta aquí?
Doctora, yo tengo una pregunta. Ajá. En cuanto, bueno, ¿cuántos meses está permitido usar la prednisona de mantenimiento sin que haya retraso en el crecimiento del niño? No, en realidad lo puedes usar por meses y años. Aquí lo más importante es, más que el retraso en el crecimiento del niño, que no tengas un efecto secundario tipo Cushing. Se supone Ah, que por ahí dicen ok. que el Cushing en un paciente siempre es iatrogénico, cuando estás usando esteroides. Entonces, en realidad, no te limita el crecimiento para darlos. O sea, la idea, según las que digo, desde el punto de vista de nefritis, no de lupus, de nefritis, es que sobre la marcha vayas disminuyendo Escalonadamente, ¿no? sí, vayas escalonando hacia abajo la dosis de esteroide hasta llegar a una dosis mínima de 5 miligramos diarios, por ejemplo. Y eso estamos hablando de 1 o 2 años, pero difícilmente lo vas a dejar sin nada, a menos que totalmente logres la remisión y que logres que el lupus entre en un estado que ya ves que lo característico es que llegan a un estado de silencio de la enfermedad, pero también pueden cursar con exacerbaciones. Entonces, es un paciente que toda la vida va a saber. Pero en realidad, que me afecte crecimiento, digo, yo creo que tengo primero otros tipos de problemas a que el niño esté chiquito. Sí, claro. Uh-huh. Entonces, lo importante es que no lo lleves a Cushing. Y si lo llevas, pues le vas bajando más la prednisona. No hay de otra. Lo importante es que modules un poquito tu respuesta inmunológica. Estos pacientes, cuando evolucionan a enfermedad renal crónica y llegan al estadio terminal y los sustituimos, una pregunta que deberían ustedes hacerse es, ¿son candidatos a qué tipo de sustitución de la función renal? Ustedes pueden meterlo a cualquiera de las dos modalidades de diálisis, llámese hemodiálisis o diálisis peritoneal. Sin embargo, si el paciente, a pesar de lo que dice la literatura, que no tiene actividad extrarrenal, vemos que tiene actividad extrarrenal, preferentemente los metemos a hemo. ¿Por qué? Porque cuando tienen actividad extrarrenal, a pesar de ya estar en diálisis, siguen con inmunosupresores. Y los inmunosupresores favorecen que se infecten más fácilmente. Entonces, son más propensos a tener complicaciones infecciosas de la diálisis como la peritonitis. Entonces, de preferencia, los metemos en hemodiálisis. Idealmente, como con todos los pacientes con enfermedad renal crónica, ¿son candidatos a un trasplante? Sí. Sí son candidatos a un trasplante, pero preferentemente trasplante cadavérico, porque sabemos que igualmente la enfermedad, aunque esté en una etapa de silencio, puede reactivarse con el uso de inmunosupresores después del trasplante, a pesar de que ellos toman inmunosupresores por su enfermedad. Pero lo ideal es trasplantarlos finalmente. ¿De acuerdo? Doctora, ¿Dudas? otra vez nos quedan 8 minutos. ¿Ya nos vamos a ir otra vez? Sí. Chicos, a ver qué podremos hacer al respecto. Porque Ahorita ahorita vamos a entrar a lo que ¿Y si la es... abre usted? A ver, la abro yo, pero es que tendría que poner O, los correos de ustedes si no los tengo. o por qué Hacerlo no, por Skype. o por qué no mejor lo hacemos por Google Meet. Es Ajá, por realmente Meet la y ya. misma función, nos mandan el link, nos metemos y es lo mismo que aquí, nada más que en Google. Bueno, yo les propondría alguna cosa. Ahorita en lo que los 8 minutos nos quita y en lo que los 8 o 10 minutos nos vuelve a conectar, ya llegamos después de las 8:30. Yo quería que hiciéramos un stop. ¿Mandé? ¿Están pasando lista? Bueno, yo lo que les iba a proponer es esto. Yo no sé exactamente cuánto tiempo tenemos planeado, pero la verdad es que yo quería que lo paráramos a la 1:30 por la posibilidad de conectarme a un webinar de vacunación con COVID. Entonces, ¿qué les parece? ¿Mañana tienen clase? Sí, me parece Sí, que sí, no doctora. estaba programada. Chicos, eso les iba a decir. Pero, Ahorita me mandó mensaje el doctor y lo quiere mover para el viernes de la próxima semana. pues ahí está. Ok. Pues no está bien ¿No tienen clase programada entonces? No, ¿Les doctora. parece si robamos esa tardecita y agarramos una hora para que terminemos con Brian, aunque no tengamos la clase planeada? Sí, doctora. ¿Sí? Sí, doctora. Doctora, perfecto. Entonces, ¿qué te parece, Brian, si hago yo yo la programo a través de Cisco Webex
y les mando el link a través del chat. Sí, perfecto. ¿Sí? Entonces sí, ya- ¿sería a qué hora? ¿A la misma hora? pues si no tienen inconveniente, sería a las 7 porque a las 5:30 yo me voy a reunir con mi equipo que va rotando. Ok. Entonces me reúno con ellos 5:30, estamos 1 hora y media conectados con un pendiente que tenemos de nuestra historia clínica y a las 7 me uno con ustedes. ¿De acuerdo? Sí, perfecto. O 7:30 Perfecto. para más seguro, ustedes díganme. No, yo bueno, no sé, los demás. A las 7 estaría bien, ¿no? ¿A las 7 está bien? Perfecto. Entonces yo la programo ahorita y les mando el link al chat del grupo. Al fin que ya me di cuenta que el doctor Ramírez nos mandó el correo de todos, que era lo que necesitaba. Y ya mejor lo hacemos y creo que no tenemos límite de tiempo con eso para no estarnos interrumpiendo, ¿no? Sí, doctora, ¿se tiene que descargar alguna aplicación? Sí, de hecho, cuando yo les mande el link, les va a pedir que descarguen la aplicación de Cisco Webex a su computadora, pero no les piden nada extra. Okay. Ujú. Pero de todos modos se los mando desde hoy para que la vayan descargando. Sí, doctora. ¿Ok? Sí, doctora, gracias. Entonces, Sí, doctora. quedamos así para mañana a las 7 de la noche, ¿de acuerdo? Sí. Sí, doctora. Ok. Gaby, Luis y Joshi, nos vemos mañana a 5:30. Sí, doctora. Bueno, de todos modos nos vemos a través del chat. ¿Ninguna duda hasta aquí, chicos? No, hasta ahorita no. Bueno, entonces voy organizando las reuniones de mañana para que ya reciban ustedes. Si tienen que descargar algo, lo descarguen de una vez. ¿De acuerdo? Sí, doctora. Bueno, Gracias. ok, chicos, pues muchas gracias. Que les sea Doctora, leve. ¿Mande? doctora, soy el doctor Cano. Hola, doctor, ¿cómo está? Quiero Buenas saludarla, noches. quiero ¿Cómo saludarla. está? Buenas Buenas noches. noches. Muy bien, doctora, aquí saludándole. El Muchas gusto de gracias. saludarla. Igualmente, pues aquí disfrutando la nueva modalidad de clases. Muy bien, doctora, muy bien. Pues tendremos que irnos adaptando. Claro que sí, doctor. Pues ahí vamos poco a poquito. Muy bien, pues me da mucho gusto saludarla, doctora. Que esté muy Igualmente, bien. doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Chicos, Jóvenes, nos gusto en vemos. saludarlos, chicos. Hasta luego. Igualmente, doctor, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches.